Continuamos el 911 con Claudio. Se dedica mucho a lo que es la parte social y tiene una vida muy interesante, y como bien anteriormente comentaba todo lo que es la parte de la panadería, de la alimentación y demás, hay otro tipo de alimentación que es más de la comunidad en general, que a veces no le damos mucha bolilla y que la sociedad tampoco se quiere meter de lleno en esto, que al fin y al cabo es lo que nos hace a nosotros como los individuos mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? En ese sentido, Claudio participa del Club de Leones, entonces queríamos como primera etapa que nos cuentes un poco y nos comentes un poco qué es el Club de Leones y cuáles son los objetivos y sus funciones. Bueno, el Club de Leones, algunos lo conocerán, muchos no saben realmente qué es, pero la verdad que es algo que nació internacionalmente en Estados Unidos, allá alrededor de la Primera Guerra Mundial, cuando había algunas... El año que viene cumplen 100 años, ¿no? Porque vi que la fecha es el Día del Periodista, es el 7 de junio, y es de 1917, así que claro, 100 años. Por eso te decía, nació claro, en la primera. Posguerra, Primera Guerra Mundial. Es un club junto con, también que nació el Rotary también, que es otro que hace trabajo parecido a los nuestros. La idea es ayudar, colaborar con las necesidades que tiene la gente. Principalmente el Club de Leones lo que hace y lo que tiene como objetivo es terminar con la ceguera en el mundo. Ese es uno de los objetivos que tiene. Después ayuda en muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, en el Club de Leones de San Andrés, junto con el Club de Leones de José León Suárez, que se fundó hace poquito, la filial en realidad en el José León Suárez, vamos a hacer en la Cámara Panaderil este domingo baile para chicos con discapacidad. Trabajamos mucho con la discapacidad, estamos trabajando mucho ahí también desde la Cámara y junto con el Club de Leones con el tema de celíaco, con el tema de la diabetes. Eso es un trabajo también que estamos haciendo. Y después el tema es justamente no solo tratar todas esas problemáticas que hay en la sociedad, sino ayudar, como se ayudó, por ejemplo, desde lo que es el Club de Leones, en conjunto con todos los clubes de leones, con los inundados en Entre Ríos y en algunas partes, y después a nivel internacional conocemos muy bien que han ayudado en Haití cuando estuvo la catástrofe de Haití, y en otras partes del mundo, en África, en todos lados. La verdad que colabora mucho y ayuda mucho el Club de Leones. Están nucleados, ¿no? Dentro de un organismo internacional, todos responden a una misma base. Sí, estamos nucleados dentro del organismo internacional. Hay, nosotros dependemos de la gobernación de acá del Club de Leones. Ajá. Y del distrito O4 es el nuestro. Y bueno, a su vez eso depende a nivel nacional y a su vez a nivel internacional. ¿Y a Estados Unidos? En San Martín está el de San Andrés, el de José León Suárez. ¿Hay alguno? No, en San Martín está el Club de Leones de San Martín, el Club de Leones Brigadier Juan Manuel de Rosa de San Andrés, que es el nuestro. La filial José León Suárez, que se fundó hace poquito. También hay un Club de Leones de Villa Maipú, que se fundó también hace poquito. Uh-huh. Está el Club de Leones de Villa Ballester, que es el que ahora en el Club de Leones de Villa Ballester tiene el gobernador es del Club de Leones de Villa Ballester. Uh-huh. Tenemos el Club de Leones de Villa Lins Centro. O sea que hay varios dentro del partido. Sí. ¿Sabés que cuando leía cuáles eran las bases del Club de Leones, decía que en los últimos años había una merma, o sea, había subido la edad de los integrantes porque había una merma del ingreso de jóvenes, y que tal vez no tiene que ver con lo que me estás diciendo, porque me estás hablando de que en Suárez se abrió, en Villa Maipú se abrió. ¿Vos notás eso, que los jóvenes no se acercan? ¿Es como que no está tan difundido como antes?
El Club de Leones, nosotros lo hemos planteado y sí, tiene un problema de difusión. Claro. Me parece que hay que difundir un poquito más. Nosotros estamos trabajando sobre eso. Nosotros tengo ahí un proyecto que la otra vez se había presentado en el club y se aprobó y lo queremos llevar a cabo, que es un relevamiento que queremos hacer en San Martín, un relevamiento para saber cuántos celíacos hay, un relevamiento sobre celíaco, un relevamiento sobre la discapacidad y un relevamiento sobre diabético. Vi que con respecto a los diabéticos están poniendo un hincapié muy importante, sí. ¿no? Y a su vez, junto con eso, en el relevamiento queremos poner un relevamiento sobre el conocimiento que hay sobre el Club de Leones en la gente. Exacto. Es decir, preguntarle a la gente si realmente sabe. La mayoría no sabe ni de qué se trata. ¿Sabés qué? Yo creo que cuando a alguien que no sabe le preguntás acerca del Club de Leones, lo toma como que es o de alta sociedad o de grupo de gente que tiene dinero, sí, ¿no? Sí. Como que va para ese lado. Y porque, más que nada, el que tiene sí una difusión y se conoce más es el Rotary, y el Rotary está visto como algo así, como que es de alta sociedad. Claro, entonces, selecto. cuando vos hablas del Club de Leones, lo asocian como que es muy parecido al Rotary. Como que es un hermano o Claro. un brazo del Rotary Club. Sí. Es que en realidad hay una hermandad, nacieron prácticamente En el mismo momento. en el mismo en el momento, tiempo, ¿no? con las mismas circunstancias, pero la finalidad es social. La finalidad es social. Nosotros vemos que hay bastante diferencia. El Club de Leones no tiene esa característica de ser de alta sociedad para nada. De hecho, yo no soy de alta sociedad. Pero bueno, lo que pasa que hay un desconocimiento muy grande. Yo en el Club de Leones y agradezco haber entrado al Club de Leones, porque la verdad que conocí muchas cosas y la verdad que aprendí mucho. Lo único que hice fue entrar en una ONG donde pueda llevar a cabo todo lo que ya estaba haciendo en forma particular, que era el trabajo social que estábamos haciendo, y a su vez trabajarlo en conjunto con la Cámara, y como te decía hoy, la Cámara poder abrirla a la comunidad. Me parece muy interesante el nombre que tomaron en el Club de Leones de San Martín, y te queda hacer esta primera pregunta para ir de lleno a tu sector. ¿Por qué eligieron Brigadier Juan Manuel de Rosas? Brigadier General Juan Manuel de Rosas, sí, ese fue el... Porque este es su terreno. La verdad no fue yo fui uno de los fundadores, pero no fue una idea mía, pero fue una idea de otro integrante. Habría que preguntarle a él de por qué se le ocurrió. Porque, la verdad pero que estuvimos todos de acuerdo, nos pareció bien. A veces, ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, el Club de Leones de José León Suárez se llama Club de Leones José León Suárez kilómetro 24. Ahí sí fue una idea más mía en ponerle kilómetro 24, porque yo recuerdo, primero porque tenía una amistad muy grande con el que hacía el diario kilómetro 24, y recuerdo que kilómetro 24 era como se llamaba antiguamente la estación de José León Suárez. Ah, mira. Pues justo ahí es el kilómetro 24. Ah, qué bueno. Y se le pone esos nombres a veces porque ya hubo un Club de Leones. En José León Suárez es la tercera vez que se funda un Club de Leones. Entonces la primera vez se llamó José León Suárez, la segunda vez cuando lo fundamos nosotros se llamó José León Suárez Sur, como después se disolvieron, y ahora la tercera vez le tenés que poner un agregado, otro nombre, claro, porque no puede ir el mismo nombre con respecto a si ya existió. Claro. Es como cuando vos armás una ONG, o si se armara una cámara acá en San Martín, no podría llevar el mismo nombre que el nuestro. Por más que esté disuelto, luego no se puede tomar el... No se puede. Entonces hay que agregarle algo. Entonces, claro. José León Suárez, kilómetro 24, le pusimos. Le pusimos kilómetro 24 porque la verdad que en la anterior vez que fundamos el Club de Leones hubo un error a lo que nos pareció luego, en donde le pusimos José León Suárez Sur porque estaba fundado de la zona sur, pero nos pareció
sectario, ¿no? Como que Tal estaba, vez, claro, muy dividido. sectario, como si no fuéramos a trabajar en la zona norte. Claro. Y la realidad es que íbamos a trabajar en todo José León Suárez. El tema principal era ver cómo le agregábamos un nombre que una a todo José León Suárez. Y por eso le pusimos kilómetro 24, que era la antigua estación de José León Suárez. Y lo de Rosas debe venir, porque acá era territorio de Rosas, y también porque Rosas está muy mal visto en la historia argentina. La otra vez veía que en la Biblioteca Nacional todos los datos o la parte escrita de archivo y demás que era de la época de Rosas estaba en bolsas de consorcio. En bolsas de consorcio, como si no fuera parte de la historia. Por lo general es como lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Siempre los próceres o la gente que realmente es nacionalista y que luchó por los intereses del país tratan de desvirtuarlos, por así decirlo, y hacerlos quedar mal, ¿no? Dar una imagen tal vez de tirano, ¿no? Exactamente, de un tirano que realmente no lo fue y a todo lo contrario. Sí, yo, la realidad, si bien no fui invitado hoy para hablar de política y no quiero politizar, lo podemos hacer tranquilamente, no quiero politizar, pero siempre digo de que la historia es historia. Exacto. Y no podemos juzgarlo desde la historia. Si vos ves la historia realmente, Rosas fue un prócer, fue un grande, Perón, Roca lo habrá sido también, con sus cosas malas, cosas buenas, que pasó en la historia, pero me parece que tenemos que respetar la historia. A mí cuando me hablan de Perón o de Alfonsín, y yo tengo lo mejor, rescato lo mejor de Perón, y por ejemplo, y Alfonsín yo lo viví, y para mí también rescato lo mejor y todo lo más lindo. Y me parece de que la historia es historia y no hay que criticar mucho en el sentido de, por supuesto, ver lo que se hizo mal y lo que se hizo bien, pero no desde la política actual. No sé si se entiende lo que quiero llegar. No desde agarrar y politizar hoy si estás de un lado o del otro. La persona no está hoy, y me parece que tenemos que rescatar la historia y además que nos tocó vivir. El contexto a veces uno no lo toma en cuenta. No es lo mismo la Argentina de hoy que la Argentina de Rosa cuando estaba. Pero por supuesto, yo me acuerdo una vez que se discutía el tema de Colón. Ajá. Sí. Y había una discusión en un colegio por el tema de Colón y se criticaba mucho porque, bueno, se festejaba el Día de la Raza, y hablaban de que ese día en realidad era un día en donde Colón llegó y mató. Y yo le había presentado un libro y había dado una charla en donde le dije, fue en una escuela, me acuerdo que fue en una escuela en José León Suárez, en el colegio Almafuerte, donde era el único que pensaba distinto, que agarraba y rescataba a Colón, ¿no? Me saltaron todo encima. Y yo lo que le decía que la época era distinta. Exacto. Y ellos venían y se encontraban con algo que no sabían lo que en ese momento se iban a encontrar, y bueno, y le había mostrado un libro donde justamente explicaba eso, ¿no? Donde en ese momento se hablaba de que, no sé, el ser humano era un salvaje, los aborígenes que estaban aquí. Claro, y que no sabían si se iban a encontrar con monstruos y un montón de cosas que imaginaban. Estuvo mal, estuvo bien, pero en definitiva los contextos eran distintos y no deja de ser historia, y me parece que hay que rescatarlo. Coincido en gran parte de lo que decís, y creo que en este programa y en todos los programas en los cuales yo por lo menos participo, creemos en la evolución de las ideas y creemos que hay que agarrar lo mejor de ambas partes, encontrar esas coincidencias y de ahí ir hacia algo superador. Si no, vamos a estar siempre en esta pelea lucha de bandos. Claro, entre el Boca y River, ¿no? Constantemente. Pero por el otro lado, para discernir con vos, me parece que está bueno ser conscientes de quiénes fueron nuestros próceres, porque nos da una identidad que la tecnología, el sistema y el capitalismo está tratando de homogeneizar a todo el mundo por igual. Y si totalmente de acuerdo con vos, por eso digo, no digo olvidarse de lo malo. Claro. No digo no sacar lo malo, no mostrar lo malo. Yo creo que hay que mostrar lo malo y lo bueno. Yo digo no politizarlo hoy en día. Es decir,
yo te hago una consulta, Sí. a ver, una pregunta Sí. a vos, vamos a hacer un Sí, cambio. sí. Muchos políticos en estas épocas hablan y fueron electos gracias a Perón. Sí. ¿Y cuántos peronistas hay? No existe el peronismo. Desde que se murió Perón no hay peronismo. No hay más peronismo. No hay Perón fue uno solo. Pero la sociedad tiene que ser consciente de eso. Y para ser consciente de Tal eso cual. tiene que saber lo que se vivió. Porque vamos a la realidad de hoy en día. Por ejemplo, falta aceite en los supermercados, ¿no? Sí. Y cuando vos decís, falta aceite en el supermercado, y te empezás a dar cuenta de por qué falta el aceite en el supermercado, te empezás a dar cuenta que las exportadoras, las grandes, prefieren exportar el aceite en vez de venderlo acá. Eso es básico. Totalmente Eso mismo de acuerdo. pasaba en la época de Rosas. Uno de los grandes problemas verdad. que tenía Rosas era la exportación. Es verdad. ¿Entendés? Entonces el mismo concepto básico de hace 200 años atrás es lo mismo de ahora. Entonces cuando vos entendés eso, entendés quién es el interlocutor del otro lado. Tal cual. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Por eso te digo, verlo desde lo que es historia, hay que rescatar lo bueno y lo malo y entender la historia para saber dónde estamos parados hoy. Pero no dedicarnos a juzgar, Pero no- Claro. Sí, no sé si a jugar, sino a politizarlo. Muchas veces se politiza la historia. Muchas veces se habla de Rosas y el que está de acuerdo de Rosas es de una parte o de otra. O siempre acá se dividió entre peronismo y radicalismo, siempre se dividió. Boca River. Unitario Federal. Boca River, Unitario Todo Federales. eso, Y a mí me parece, yo no soy macrista, y lo digo, pero yo quiero que le vaya a 10 puntos. Y no porque, vuelvo a repetir, no lo soy, pero es el presidente que tenemos hoy y hay que apoyarlo para que le vaya bien. Porque en definitiva, a veces ponerse en contra porque pensás distinto, Tira para está atrás bien. para todos. pero en definitiva somos argentinos todos, Claro. tenemos que tirar para el mismo lado, a eso me refiero. Y a veces acá estás de un lado o del otro, y siempre en la política hubo problemas, porque estamos mitad de argentino de un lado y mitad de argentino tirando el carro del otro, para el otro lado. Y en definitiva podés pensar distinto, pero tirando para el mismo lado del carro. Esa es Bueno, la idea. eso es muy interesante. El Martín Fierro habla de eso, ¿no? Habla de que los hermanos sean unidos porque si no se los devoran los de afuera. Tal Entonces cual. en la Argentina siempre se trató de que las personas no se pongan de acuerdo entre sí para lo que vos bien decís, no nos terminemos de unir y hagamos algo superador. El otro día vimos el ejemplo, un ejemplo muy interesante que era, por ejemplo, que fue una nota, como la mayoría de las notas positivas para el país, pasa muy rápido, que se había dicho que habíamos ganado muchas millas marinas en el territorio argentino, salió la ONU, nos había dado eso, y fue en función de todo un trabajo que hizo la Cancillería desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, que duró como 20 y pico de años, o 30 y pico de años, y se logró que las millas marítimas de la Argentina se extendieran. Y eso fue gracias a un desarrollo de la Cancillería que trascendió a todos los gobiernos democráticos que estuvieron. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Darle continuidad a las cosas que se hacen bien, claro, y cambios a las cosas que se hacen mal. Lamentablemente acá arma una casa, se tira la casa abajo y se vuelve a armar de cero porque la hizo la anterior. Y ese es el problema que tenemos. Sí. No hay continuidad. Entonces después no somos claros y no somos serios. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que vengan las empresas a invertir acá si le cambian las reglas de juego todos los días? Ese es el problema grande que tenemos. Sí. Hay que darle continuidad a las cosas. Tienen que venir gobiernos en donde digan, bueno, esto está encaminado, esto lo continúo, por más que sea de un gobierno anterior. Porque en definitiva, los que nos interesa, hoy en día, yo lo que digo, la política cambió. Vos fijate que la gente se cansó de hablar de ideologías políticas. Cuando se dio cuenta que la ideología política prácticamente no existe, porque cada política busca después su convenio. Y la ideología la manejan como le conviene. Acá, por ejemplo, cuando se trató el tema de los que iban a poner que no podía haber despido, la ley esa. Sí, la ley antidespido. La ley antidespido, sí. Que se trató este año, el kirchnerismo la quería votar cuando ellos mismos la habían rechazado en su propia gestión. O sea, ahora les convenía, claro, cambian según en la posición que estén. Un mes antes aprobaban la ley
de pago soberano de los fondos buitres. Y lo aprobó la oposición en su conjunto. Y la oposición en su conjunto era el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. ¿Te das cuenta? Entonces cambian las reglas, depende del lugar donde estén, del lugar que ocupen. Entonces la gente, lo que yo digo, hoy la gente dejó de ser radical, peronista, dejó de ser. Hoy la gente no le interesa quién es el que está gobernando, de qué partido es, sino que le resuelvan el problema, porque en definitiva vos tenés un bache en la calle y querés que te tapen el bache, y no te importa quién viene, si viene un peronista, un radical o lo que sea, que venga y me tapen el bache. Pero que además con tantas fusiones y alianzas que se han hecho, ya nadie responde a una base pura de un partido político. Se perdió la ideología, claro, porque se dieron cuenta de que no hay ideología. Hace años atrás estaban criticando a Borocotó y en esta última elección fueron todos Borocotó. ¿Cuánto Borocotó hubo? Borocotó en definitiva fue un adelantado, si te pones a pensar, al lado de todo. Sí. Bueno, y en este gobierno, no sé, por ejemplo, ahora se me viene de la mente Patricia Bullrich, ¿no? Que fue pasando de un lado al otro y ahora está donde está. Tenés toda la razón en ese sentido, pero yo creo, por lo menos mi concepto, de que hay que mantener una base, hay que saber de dónde venimos, cómo estamos y mantenerse sobre eso, porque si no va a terminar pasando lo que vos decís. Sí, pero es difícil sobre este momento donde está, es difícil, y la prueba te lo da la gente que ganó una persona que no es ni peronista ni radical. Claro. Porque se cansaron del peronismo y se cansaron del radicalismo. Exacto. Porque está lleno de peronistas hablando de Perón que ni conocen a Perón, ni saben la historia, ni leyeron un libro de Perón. Y está lleno de radicales que ni conocen a Balbín y que no conocen ni un libro de Balbín, porque no digo que lo conozcan, porque hay jóvenes no tienen por qué conocerlo, pero no leyeron un libro. Sí, y que no conocen la historia contemporánea argentina tampoco, ni la obra de Alfonsín. Entonces está lleno de políticos oportunistas. Exacto. Y en ese problema que tenemos, la sociedad se está cansando, y está bien que se canse la sociedad. Estamos pasando por un trance en donde la sociedad va a empezar a demandar otras cosas. Exacto. Que es que le resuelvan los problemas, más allá de la ideología política. Y la ideología vendrá luego, nuevamente, reconstruyéndose en base a que empieza a pasar la zaranda y que se caigan aquellos oportunistas que vienen y se meten en la política por queda nadie, Claudio, por algo que... ¿Qué me estás diciendo? Y en algún momento tendrá que darse el vuelco. Y tendrá que darse el vuelco. Como ahora se va dando el vuelco y van cayendo presos los que robaron, y en algún momento tendrán que caer. Por supuesto no van a caer todos, porque como vos decís, si caen todos no queda nadie. Sí. Pero en algún momento van a caer muchos, y los otros que robaban a lo mejor y no cayeron, pero lo dejarán de hacer y dejarán de robar o empezará a cambiar la historia, pues verán de que empiezan a caer presos. Alguna vez tiene que caer alguien preso, porque en definitiva siempre cae preso el que roba una gallina. Yo no pago las cargas sociales un mes y al otro mes me está llegando de AFIP una nota. Claro, pero la panificadora principal no paga cargas sociales, no tiene nada, y sin embargo después se mete en una moratoria o le hacen un salvataje. ¿Y cómo hacemos entonces? O las grandes cadenas de supermercado con lo mismo, ¿no? Yo en una nota que la otra vez publicaba, decía, cuando necesitan plata, nunca la sacan de las grandes empresas, porque la grande empresa cuando le vas a sacar plata se vuelan. Y nunca la sacan de los pobres, porque no tienen cómo sacarle. Siempre la que apoyó este país fue la pyme. Claro. Que es la que se queda acá en el país, que es la que siempre le fueron sacando plata, la clase media, ¿no? La que da más trabajo. Sí. Ahora resulta que ningún político trabajó para ayudar a la pyme, no. Y siempre la extorsionan cada vez más y la apretan cada vez más y siempre está cada vez peor. Vamos a la actualidad, porque ya te vamos a hablar un poco de la historia y demás. ¿Cómo ves desde el Club de Leones, o sea, poniéndote desde el Club de Leones, cómo ves la situación social en estos momentos, principalmente del partido de General San Martín? Si querés podemos hablar un poco a nivel nacional, pero ¿cómo ves la coyuntura, no? Mira, yo creo que a mí la otra vez me preguntaban si nosotros estábamos, me decía alguien, en este momento estamos mejor que como se terminó en el 2001, por ejemplo, que en el 2001 había una crisis grave. Y yo digo, la verdad que no nos damos cuenta, pero estamos peor, no estamos mejor. Porque pues en el 2001 era un problema económico, y del problema económico vos salís.
En este momento hay un problema muy grave que es el problema cultural. Yo veo que hay un 10-15% de desocupado. Y sin embargo hay carteles en un montón de negocios, en un montón de panaderías que se necesitan empleados. Ese es el problema que hay. Hay un 10, un 15% de desocupado hasta por ahí, porque también hay mucha gente que no quiere trabajar. Aquellos que estuvieron en 12 años o en 10 años con un plan, bien, ¿cómo haces para reinsertarlo dentro del sistema laboral nuevamente? Pero lo que es peor, esa gente que estuvo con un plan, viviendo, y que no trabajó, ¿no? Sí, igual. Tuvo hijos que vieron a un padre que no trabajaba. Entonces hay un problema cultural, tenemos que volver a la cultura del trabajo. No hay, anda a buscar un plomero que sea un pibe de 20 años. Te volvés loco, no, para conseguir un plomero te volvés loco, electricista, pero aparte, esas cosas. Un plomero, un electricista, claro, tiene más de 50 años. Claro. Son muy pocos pibes de 20, 22 años que sea plomero o electricista. Y ahora, mira, justo relacionándolo con el tema anterior, con esto de la corrupción y de ganar plata fácilmente, ¿no? ¿Cómo hace uno para hacer una cultura del trabajo cuando lo que ves es que trabajando no llegás a conseguir determinadas cosas y sí lo conseguís transando de determinada manera? ¿Cómo hace? Es difícil. Claro. Es difícil porque aparte hoy hay una cultura en donde los jóvenes, antes vos tenías en la cuadra a alguien que conseguía la plata fácil y se lo marginaba, ¿no? Ahora es un capo. Ahora, claro, los jóvenes no les interesa cómo consiguieron la plata, sino conseguirla. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, la plata fácil tiene llegada y es más fácil. Y aparte la vorágine lo hace de que va un pibe al colegio, tiene 14 años y se quiere comprar el celular de 15.000 pesos. Sí. Y después nos quejamos, como vos decías recién, del aceite que está más caro, la carne que está cara, pero el celular, claro, vale 15.000, 20.000 pesos y nadie nunca habló nadie de que el celular es caro. Volvamos a lo que dijiste, estás tirando muchas palabras muy interesantes. El argentino, yo soy familia Tano, mis tíos, mis viejos, todos son textiles, teníamos hilanderías en San Martín. Mi padre era técnico textil de la Ibasa. Ah, bueno, mis hijos también filan, no sé, un montón de empresas textiles así de la época de los 90. Yo viví los 90, viví la degradación de la industria textil en los 90, la pérdida se tenían que cerrar todas las empresas, todas las pymes, y ahí fue cuando yo tomé conciencia de cómo se degradó la cultura del trabajo, ¿no? Y hubo generaciones de pérdida de cultura del trabajo. Después llegamos a la gran crisis del 2001, hubo una pequeña recuperación a partir del 2003 y demás. Después ese mismo gobierno que generó esa recuperación, como decís vos, armó mucho clientelismo, ¿no? Mucho asistencialismo social y mantuvo esa cultura del no trabajo. Y hoy estamos en esta época, en estos años en los cuales estamos en que a las pymes no se las cuida. Como decís vos, se los ve, el tipo que se rompe el lomo trabajando, no llega a fin de mes. No solo no se las cuida, se le ponen trabas en la rueda, porque es que tenés que cumplir con esto, que tenés que cumplir con esto, que tenés que pagar esto, que tenés que pagar lo otro, y es cuesta arriba para la pyme. Mira, ¿querés que te diga algo feo y crudo? Porque la verdad que cuando yo lo planteé en Federación, todos se quedaron, y la verdad que no es lindo plantearlo desde ese punto de vista, pero es para caer un poco en la realidad. Yo una vez en Federación hablé de dos problemas. Las pymes la están fundiendo en primer lugar un problema grave que son los juicios laborales. Ajá. Hoy con 2 o 3 juicios laborales te fundiste. Hoy no baja un juicio laboral por encima de 200.000 pesos. Por 3 meses de laburo, ¿eh? Pero a su vez el problema mayor son las cargas sociales, que es el costo mayor que tiene. Yo había planteado y dije, una empresa que tiene una pyme donde tenés 10 empleados, vos lo tenés en negro, no pagás las cargas sociales y en 2 años pagás un muerto. Wow. Es así de claro. Wow. A diferencia con lo que te ahorras.
O sea, es tan pesada las cargas sociales que a nadie le conviene poner gente en blanco. Entonces están hablando de cómo ponemos gente en blanco. Y no le das el terreno para poder hacerlo. Y no le das el terreno para poder poner la gente en blanco. No hay nada que se haga para poder poner la gente en blanco. Entonces vos decís, no, tenerlo en negro es peligroso por si hay un accidente, lo que sea. Las personas que tienen la gente en negro paga el accidente, paga los juicios, paga todo. Ahorrándose de las cargas sociales. Entonces conviene estar más clandestino que estando en blanco. Las panaderías cierran y terminan después siendo una fábrica clandestina. ¿Por qué? Porque vos tenés tu familia, vos tenés señora y 2 hijos, una familia tipo, en donde la panadería con las cargas sociales no llegas a pagar, entonces tenés que cerrar. ¿Y vos le vas a dejar de dar de comer a tus hijos? Y no podés. Cerrás y empezás a trabajar clandestino. Claro. Esa es la realidad, porque vos no podés dejar de trabajar, porque le tenés que seguir dando de comer a tus hijos. Entonces se están empujando a la clandestinidad. Claro. Decime qué comercio chiquito paga el 100% de los impuestos. Y esto lo saben los gobernantes, porque cuando yo me siento a hablar, y seguro el 100% no lo puede pagar nadie. Claro. Bueno, y si sabemos que no lo puede pagar nadie, ¿por qué no hacen un plan en donde se tenga que meter todo adentro y pues tengan que pagar todo, pero tengan que pagar como corresponde, pero menos? ¿Por qué? Si ellos mismos saben de que no podés mantener un negocio pagando el 100%. ¿Por qué siguen en esta política? ¿Por qué siguen ahorcando al que les da de comer? Y cuando te preguntas ese por qué, ¿qué contesta a tu cabeza? ¿Por qué? Mira, años atrás nos hicieron creer de que si pagábamos todos íbamos a pagar menos. Ajá. Llegó un momento que el gobierno anterior recaudaba mucho más, no digo que pagaban todo, pero pagaban casi todo y se recaudaba muchísimo más, y sin embargo en ningún momento empezamos a pagar menos. Porque se la llevaron. Porque se la llevaron, porque gastaron más. Claro. Entonces es un problema muy grande que tenemos. No sé cómo se corta esta rueda y en qué momento se puede hacer, pero lo que yo digo, se va a terminar con la clase media. Y el problema mayor, que la que mayor trabajo da, es la clase media. Exacto. Vos una fábrica, te lo llevo al gremio nuestro, al gremio panaderil. En una panadería tiene que trabajar 5 o 6 personas. En una empresa, no sé, grande, con 2 personas y están todas con máquinas sofisticadas, claro. Con 2 personas te hace el triple de producción que una panadería. ¿Y cuáles son los principales problemas que hoy afrenta una pyme para vos? Hablamos de hoy porque estamos en la actualidad, ¿no? O sea... Y el principal problema son las cargas sociales y los juicios. Los juicios, hay una cultura de juicio y empleado, claro. Nadie quiere tomar. Yo voy a los comercios y te dicen, vos vas a una panadería o a un lugar, a un comercio, a pedir producto y te hacen hasta acá, hasta donde pueden. Y para hacer más tienen que tomar empleado y te dicen, no, prefiero no vender, llego hasta ahí, no voy a tomar más empleado. Porque hay un problema, ¿no? El problema es que tomás un empleado y a los 3 meses te hace juicio. Y como decíamos recién, menos de 200.000 pesos no baja un juicio. Entonces, ¿cómo haces para cortar con ese problema de la cultura del juicio? Claro. Es un problema que a una gran empresa le hacen 3 juicios y no pasa nada. A una pyme le hacen 3 juicios y vale más que el comercio que tiene. Sí, que todo su patrimonio. Porque el patrimonio de la pyme es su fábrica, sus máquinas, no es que se invierten afuera. Y después que no puede ser de que vos... hoy en día, con las cargas sociales, tenés un costo altísimo. Nosotros en el gremio panaderil, la harina no influye en el costo. No influye. Los aumentos de luz tampoco influyen. No, los aumentos fijos sí. La luz, el gas, las cargas sociales, los sueldos. ¿Cómo puede ser el sueldo? Las cargas sociales es el 56% del sueldo. A la gente que está en casa que no tiene mucha idea, 56%. Si vos ganas 10.000 pesos de bolsillo, el empleador tiene que poner 15.000, más o menos aproximadamente, sí, por pero mes. En realidad no es así tampoco. Porque influye un 56% de sueldo, pero en realidad influye un 100%. ¿Por qué?
vos vas a pagar el doble. Porque esa plata que estás pagando, la ganaste, la tenés que justificar, o sea que vas a pagar más IVA, más ganancia, más todo, te influye el doble. Vos sobre un sueldo de 12.000 pesos de esta hora pagás otros 12.000 al gobierno. O casi por ahí cerca de 12.000 al gobierno. Es una barbaridad lo que te cobran. Un pequeño comercio con 5 o 6 empleados no puede estar pagando en el 931 40.000 pesos. ¿A dónde se vio esa terrible diferencia? En donde te atrasás 2 meses, el que se atrasa 2 meses no paga más, tiene que cerrar. No podés remontarla. Tiene que cerrar porque está debiendo 200.000 pesos por lo menos, el que se atrasó 3 meses. Cierra y baja la cortina. Y en época, en julio y en diciembre, cuando están los aguinaldos, peor. Es un 50% más. Y el gobierno, los gobiernos, no solo este gobierno, sino los gobiernos, esperemos que haga algo, o el que venga, o quien sea. No, yo te voy a decir que no, pero no le veo. Y porque apuntar a reinventar y a sacar adelante a las pymes iría en contra de los grandes inversionistas. Es que entonces el problema también es que las leyes que sacan y todo lo que hacen siempre es para recaudar. Sí. Y para darle la bienvenida a los grandes capitales. Si vos ves en los municipios, ponen cámara y te dicen que es para seguridad y después lo terminan usando para hacer multas. Claro. Todo es recaudatorio acá. Exacto. Por eso después no le interesa, como hablábamos hoy, el tema de los celíacos, o el tema de la diabetes, claro, o el tema de la discapacidad. Porque si no recaudás no les sirve. Todo lo que quieren buscar es recaudar siempre. Porque lo que le interesa es recaudar. ¿Para hacer qué? Porque después no hacen nada. Claro. Recaudan y pusimos 50 cámaras más. Y con las 50 cámaras después se dedican a hacer multa. ¿Cuándo nos vamos a dedicar a la inseguridad? Ese es el problema que hay, grave. ¿Vos pensás que esto que hacen los políticos es un problema cultural de la gente, es un problema de educación de la gente, o es una falta de desinterés por el sistema democrático, por la realidad? Es un problema cultural que tiene todos los hispanos, digamos. No es un problema cultural de Argentina, es un problema cultural que viene de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de todo el habla español. Lamentablemente viene con un problema cultural. Y lo que es América Latina viene con un problema cultural que es muy joven con respecto a lo que pasó en Europa. Europa tiene muchísimo más años que nosotros, ¿no? De experiencia. Sí, corrió mucha agua bajo. Por eso, y me parece de que está bien, será un proceso que lo tenemos que pasar, pero en algún momento tendremos que aprender. Todavía, después de 32, 33 años, todavía estamos aprendiendo a vivir en democracia. Somos muy jóvenes, es verdad, pero estaría bueno que entre nosotros, siempre decimos que desde la sociedad, que somos las personas que la conformamos, tratemos de apuntar a la modificación, no solo esperar a que de arriba nos solucionen los problemas, porque no va a venir así. Y sí, porque el problema mayor que tenemos, que está bien, somos muy jóvenes, pero van a pasar 100 años y vamos a seguir siendo jóvenes. Claro. Pues con respecto a Europa demás, siempre vamos a estar más jóvenes, claro, ¿no? Y parece ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a ser jóvenes? Y termina siendo una muletilla, somos jóvenes, o termina siendo una excusa, un justificativo. Y somos jóvenes. Exacto. Vos fíjate, yo te decía recién, es un problema de todo el habla hispana, de Ecuador, de Colombia, pero sin embargo, Colombia está cambiando, Perú está cambiando. Bolivia cambió. Bolivia está cambiando. Más allá que es un problema del habla hispana, ya están creciendo, ya están cambiando la cultura un poco y están mejorando. Y nosotros, en algunos aspectos, hemos mejorado. Sí, pero cuando lo decís así parece que Perú está mejorando, y yo conozco Perú, y Perú es un desastre. No, bueno. Esta cuestión de Perú y Colombia están mejorando, entonces vos podés decirle, la gente puede tener inconsciente colectivo, por esto es tan importante saber, o informarse un poco y decir, no, bueno, entonces a ver, Perú y Colombia están mejorando, entonces vamos a meternos en el Tratado del Libre Pacífico, vamos a volver a reformular las cuestiones, económicas o demás, vamos a ir para el lado de lo que van ellos. Y vos vas a Perú
y en Perú hay una pobreza generalizada. En Perú no hay clase media, en Perú tenés clase baja y después tenés la oligarquía y la clase alta. Tal cual, yo te digo que están mejorando a lo que eran ellos, están mejorando ellos, pero están muy por debajo nuestro, por supuesto que están por debajo nuestro, está bien. Pero a lo que yo me refiero también es que nosotros, no te olvides, hasta hace un año atrás teníamos como modelo a Venezuela. Claro. ¿Qué es Venezuela? Sí. Se nos está yendo el horario, yo no los quiero interrumpir, pero viene Gustavo Núñez y ya sabemos que cuando se pone cabrón arde Troya. Teníamos, perdón, estábamos como, algunos creen que teníamos de ejemplo el modelo de Venezuela y otros creen que teníamos de modelo, por ejemplo, a gente grosa como la gente del CONICET, que se armaron satélites, se desarrollaron cosas, se crearon universidades por todos lados. Creo que no estábamos yendo a lo que era Venezuela, eso nos hicieron creer. No, está bien, pero por eso empecemos a armar el modelo nuestro. Obvio. ¿Sabéis por dónde puede ser? Nos unimos, el Club de Leones, la Cámara Panaderil, la radio, los diarios. Unámonos la gente para poder tirar esto para adelante. Tal cual. Porque depende de nosotros, la difusión. Busquemos un modelo propio. Exacto. A eso voy. La difusión del pan saludable va a partir de nosotros, va a partir de la gente, de correrlo de boca en boca, de los medios de difusión del partido, porque nos interesa a nosotros. Al otro no le va a interesar cómo a nosotros nos vaya. Antes solo un 1%. Antes de irnos, la semana pasada entrevistamos, salió uno de los chicos de la Universidad de San Martín, que están haciendo termos solares. Sí. Es fantástico lo que hacen. Espectacular. No los conoce nadie. No hay difusión. Están acá a 15 cuadras y están haciendo los termos solares. Después, como ese ejemplo, hay un montón de ejemplos. Y vos decís, hay un montón de argentinos que terminan yéndose a trabajar de repente afuera. Empecemos a rescatar porque te terminas cansando. Los argentinos que tenemos. Y el hecho recordemos al doctor Favaloro, que la verdad que una inminencia, y mirá cómo terminó, lamentablemente. Por eso empecemos a rescatar todo eso. Yo estoy de acuerdo de que hay mucho para rescatar en Argentina y hay mucho que se cambió y que va creciendo. Estamos pasando por una etapa también de crecimiento en la democracia y bueno, parece que también en eso en algún momento vamos a mejorar. Es simple la mejora. Hay que dejar de dividir el país en dos. Hay que empezar a tirar todo el carro para el mismo lado y entender que cuando hay un presidente, sea o no sea del color político tuyo, hay que ayudarlo a tirar el carro para adelante, porque en definitiva nos perjudica a nosotros. Todos vamos a salir beneficiados si al gobierno le va bien y todos vamos a salir muy perjudicados si al gobierno le va mal. Gracias, Claudio Escobar. Gracias, Claudio Escobar. Sin tiempo. Gracias a ustedes, la pasé muy bien. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias.